Bueno, en el siguiente video vamos a aprender cómo brillar un carro con bajo presupuesto sin envidiar nada a un top shine o con materiales de altísima calidad. Solamente vamos a utilizar Rubing o copado, como le dicen en otros lugares, de Filac, y Rubin del paso 1 de 3M. Aquí vamos a aplicar el Rubin. Procedemos a aplicar pues manualmente de una manera pues muy sencilla. La puerta delantera ya la habíamos brillado, solamente vuelvo y digo, solamente es en 2 pasos. Obviamente en el proceso anterior de la aplicada del Rubin matizamos con lija 1500 y luego lija 2000. No utilizamos traza porque recordemos que es un proceso de brillado de bajo presupuesto pero de muy buena calidad, con un pomo de lana y una polichadora orbital rotativa nada más. Procedemos a brillar. Si nos damos cuenta, no esparcimos el rubí, solamente brillamos en el punto donde lo aplicamos sin esparcirlo. Hasta que no veamos la parte donde estamos brillando completamente nivelada, brillante, entonces no procedemos a avanzar a brillar el resto. Y así hacemos paso a paso, despacio, con calma. Estoy utilizando la revolución mínima de la máquina. Esta máquina pues no es una máquina tampoco muy costosa, sino que es una máquina más bien muy barata. La revolución siempre, aunque esté en la mínima, siempre es un poquito alta, pero no sirve para hacer este trabajo. Es apropiada, mejor dicho. En caso de que queramos más nivelación del barniz, simplemente le damos más lijita y emparejamos con la lija, más no con el pomo. Entonces continuamos brillando. No quise acortar el video ni nada, sino dejarlo tal cual como lo hice para que vean cómo es que yo lo brillo, porque hay mucha gente que dice que no, que el rubí con la lavada se cae y el rubí de 3M también con la lavada se cae, que porque son rubí de relleno nada más. Resulta y pasa que ambos son muy buenos y sí son de relleno, pero entonces cuando uno lo sabe utilizar muy bien, simplemente cuando usted lava el carro no se le va a caer el brillo, no le va a perder el brillo con la lavada del carro. Hay que simplemente tenerle como un poquito más de paciencia, invertirle un poquito más de tiempo y ya vamos a ver los resultados, porque no se tiene por qué caer después de brillado, sino simplemente tal vez un mal procedimiento al brillarlo, que cuando lo terminaron de brillar y lo lavaron se le cayó y volvió y quedó opaco, quedaron manchones o alguna cosa, pero eso fue por un mal procedimiento a la hora de brillar, porque en realidad ambas eras son muy buenas. Me gusta utilizarla para trabajos rápidos, trabajos de bajo presupuesto, que el cliente no tiene para pagar una polichada costosa o no tiene para pagar un trabajo mejor. Entonces uno simplemente le hace un trabajo donde le garantice un buen brillo del carro y con buena calidad, de que le puede durar ese brillo, le puede durar fácilmente un año sin necesidad de volverlo a brillar. El brillo no tiene por qué perdérsele. Entonces continuamos brillando. Le pasamos la primera vez el Rubin de Filac, es un poquito agresivo, por eso lo utilizamos de primeras. Recuerde que en esta brillada no estoy utilizando traza, solamente lija 1500 y lija de grano 2000, nada más. Entonces aquí ya estamos casi terminando con el Rubin Filac. Vuelvo y les digo, no quise adelantar el video, no quise acortarlo, sino dejarlo tal cual como está, para que vean a qué velocidad y cómo es que estoy polichando. Estas piezas son unas piezas repintadas ya,
se pintaron y se lijaron hasta quitarle la piel de naranja. No se le quitó la piel de naranja al 100%, sino por ahí un 80, un 70-80% de la piel de naranja. De pronto en un trabajo con más presupuesto sí se le hubiera podido dar más lija, dedicarle más tiempo y todo eso, pero pues es un trabajo rápido, económico, que el cliente simplemente necesita el carro rápido y que se mire bueno. Entonces continuamos. Esta es la primera parte del Ruby. Si bien notamos, voy a acercar el celular, ahí fue un errorcito, voy a acercar el celular, cómo queda con el primer paso. Esta pieza era una pieza de segunda, tocó echarle muchísima masilla, una pieza un poco más latoneada, pero no se podía hacer mucho porque estaba ya muy fea, había sido reparada en varias ocasiones, entonces la lámina estaba muy débil. Notamos que en el primer paso del Ruby todavía está un poco opaco, pero ya empieza a botar el brillo. Esto es el primer paso simplemente. Vamos a proceder a aplicar el segundo paso con el Ruby. Qué pena con ustedes, estoy cuadrando la cámara para que puedan apreciar bien el trabajo por completo. Entonces aplico la segunda mano del Ruby. Ya no aplicamos tanto como en la primera parte, pero siempre le aplicamos pues un poquito, porque este Ruby es el que nos promueve la adherencia del siguiente paso. Ya aquí ya le echamos más poquito, pues porque no necesitamos ya tanto. Procedemos igualmente en la segunda parte, en la mínima revolución de la máquina y sin esparcir el Ruby, solamente brillando el pedacito donde deseamos brillar. Entonces vamos paso a paso, con calma, sin esparcir el Ruby, porque de pronto, y lo otro es que si se fijan, no utilicen ninguna gota de agua, no utilice agua, completamente el brillado en seco. De pronto en otros lugares les enseñan a esparcir primero el producto y ahí sí después brillar. En este caso, con este Ruby no lo hago de esa forma, porque me parece que queda mejor así, muchísimo mejor. Recordemos que es un Ruby Filac, un Ruby bastante económico, pero por lo económico no quiere decir que sea malo, sino más bien es demasiado excelente, y pienso que debería ser siempre utilizado y considerado antes de aplicar cualquier otra cera de mayor presupuesto. Este es el primer paso, este ya es el segundo paso con el Ruby, la segunda mano. Después de que este Ruby se seca, no lo desprende nadie, entonces lo mejor es brillarlo y recordar de que siempre que uno brilla un carro, darle un tiempo de secado a las ceras, a los componentes que se le aplican, porque recordemos que esos son componentes, unos a base de agua, otros a base de aceites, y pues necesitan un tiempo de secado que más o menos va de 24 horas a 48 horas, porque ese es el otro error que comete la gente, que lo brilla y en el instante lo lava con agua y jabón y le tumban, no los dejan secar, no dejan activar el producto y lo tumban, entonces les vuelve y les queda opaco el carro, o con manchones, o se les notan la pasada de la lija. Entonces lo mejor es pues dejarlo secar, dejar que el producto actúe, se seque, se solidifique, y así vamos a tener una brillada que va a durar todo un año. Aquí ya vamos casi que terminando el segundo paso con el Ruby. Ya vemos un cambio, que ya se empieza a notar el reflejo mío en la lámina con más nitidez. Aquí ya al finalizar le hacemos un poquito de presión a la máquina. En las primeras veces, cuando estamos brillando, empezando a sacar el Ruby, solamente el peso de la máquina, no le hago ninguna fuerza a la máquina, sino únicamente para sostenerla. Aquí ya le estoy haciendo fuercita a la máquina,
detallando las últimas partes del segundo paso con el rubí, para proceder después a aplicar el producto de 3M, el que llaman producto de relleno. La gente no le gusta mucho ese rubí de 3M porque dicen que cuando lo aplican lavan el carro y se cae. Bueno, yo lo utilizo y no me pasa eso cada vez que lavo el carro, sino que eso suele pasar más que todo cuando no le pasaron suficiente la máquina, no lo brillaron bien y no le dieron tampoco el suficiente tiempo de secado para después brillarlo. De pronto otros productos de más calidad no necesiten darle tiempo de secado y lo lavan enseguida y no les pasa nada, pero entonces estos productos, como son de bajo presupuesto pero muy buenos, sirven realmente, no tienen nada que envidiarle a otro producto de más alta calidad, más costosos. Entonces el producto sirve. Jamás he tenido ninguna garantía, ningún reclamo por un cliente de que no le haya gustado el brillado o que se le haya opacado después de brillar el carro, porque realmente les ha gustado mucho, no tienen nada de qué quejarse. En caso de que digamos quede un poquito con piel de naranja, pues se le llama lija. Aquí procedemos a aplicar el rubí de 3M. De este echamos una cantidad, pues no mucha, sino una cantidad más o menos así parecida a la segunda mano del rubí primero. Si se fijan, tampoco utilizo agua, tampoco lo esparzo, sino que donde estoy brillando me quedo ahí hasta que el brillo empareje, porque esta cera, este rubí, cuando uno lo aplica y una vez le pasa la máquina, enseguida queda brillante. Entonces la gente se confunde con eso de que porque lo ve brillante ya lo dejan de brillar, pero no, resulta que ese es el aceite del rubí que lo hace ver brillante. Entonces por eso es que a la hora de lavarlo vuelve y les queda opaco. Entonces no, toca seguirle dando hasta buscarle el brillo que da el rubí y no el que da el aceite, sino hasta brillar realmente la pieza. Entonces con calma, igual en la revolución mínima y parte por parte, sin apresurarnos, los filitos bien, no le hacemos fuerza a la máquina, con calma, dejamos que se enfríe la lámina donde ya brillamos y después damos otra vez, volvemos a pasar por el lado sin dejar que se caliente, porque eso es importante, no pasarle mucho la máquina porque se calienta mucho el barniz, entonces no nos bota el brillo que queremos que nos dé. Aquí seguimos brillando, si vemos, vamos parte por parte, dejamos que las otras partes se vayan enfriando, pero recordando eso, pasándole siempre bien la máquina, bien pasadita, volvemos y repetimos donde ya se enfrió la lámina, entonces volvemos y le pasamos, pero no mucho, sino simplemente pasaditas cortas. Si notamos ya el reflejo de la pintura ya se puede notar, ya es evidente, mejor dicho, ya es un brillo espejo prácticamente, y eso que solamente utilizamos 2 ceras de bajo presupuesto y en muy poco tiempo. Aquí ya empezamos a hacerle un poquito más de fuerza a la máquina, más presión para emparejar el rubí. Ya empezamos a pasar con más fuercita, volvemos a repasar las partes donde ya estuvimos, donde ya brillamos, solamente para asentar el brillo. Esto es la clave, esta última parte es la clave que tenemos para que cuando lavemos el carro no se nos pierda el brillo, sino que nos conserve el brillo. Recordemos que las manijas no las brillé, no las lijé para brillarlas, sino las dejé tal cual como quedaron pintadas. Esto que estamos haciendo aquí a lo último es lo esencial para que el carro no nos pierda el brillo después de que brillamos.